Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos ahora a esta cuarta clase. Con esto ya completamos lo que sería la primera unidad. Terminamos la primera unidad. Entonces vamos al temario. Permítanme compartir con ustedes la última clase de lo que corresponde a la primera unidad de psicología evolutiva. Entonces, vamos en esta clase a tratar el tema de las controversias conceptuales, es decir, a favor o en contra, o hay dudas acerca de ciertos planteamientos, acerca de eh, digamos, de la evolución a nivel psicológico, que es más importante o que pesa más, si la herencia genética o el medio. Entonces, vamos a ir comentando un poco algunas cosas que dicen algunos autores. Entonces hay una dicotomía o discrepancia entre herencia y medio, es decir, herencia genética, ¿sí? Herencia genética, es decir, lo que uno hereda a nivel celular de sus progenitores. Eh, Dicen que uno, bueno, se parece a su papá, se parece a su mamá, no solamente en la parte física, sino a nivel de comportamiento. Entonces ahí estamos viendo obviamente una influencia que algunos, bueno, unos podrían catalogar como una herencia genética, es decir, tiene este comportamiento, actúa de esta manera porque el papá o la mamá también son así. Luego también viene lo que corresponde al medio, es decir, las interacciones sociales, que son las que un poco también influyen sobre cada uno de nosotros y hacen posible de que nosotros actuemos y pensemos porque hay un entorno que influye sobre nosotros. Entonces, como primera cosa, como primera idea, hay que destacar que no es una elección, ya no es el hecho de decir qué es lo que pesa realmente, la herencia o el medio. Ya no sería una elección entre las dos, sino más bien mostrar cómo opera la interacción entre la herencia y el medio, es decir, cómo se fusionan, hasta qué punto tiene su influencia la herencia o el medio o interactúan. Entonces la idea hoy en día es ver cómo opera esta interacción, cómo se dan las dos cosas en una sola realidad. Es decir, por lo tanto, ya no se discute el hecho de que qué es lo que realmente influye en nuestra personalidad. ¿La herencia genética o la influencia medioambiental? Son las dos, obviamente. Si las dos cosas existen, están ahí. ¿Qué influye más? Pues eso depende también de muchos factores, ¿no? Muchos factores como vamos a ir viendo. Entonces, para algunos autores, el ambientalismo fue tomado como inaceptable referente a la heredabilidad de rasgos característicos psicológicos, es decir, que básicamente no se tomaba en cuenta el medio ambiente. Eh, por lo tanto, lo que más también es importante destacar que hay una posible influencia genética sobre el comportamiento individual. Entonces, todas estas ideas también tienen que ir plasmándose dentro de lo que es la psicología evolutiva. Bien, entonces vamos a la otra parte que es el perfil madurativo de los seres humanos. Por lo tanto, aquí hay un autor, Jacob, que propone dos cosas, dos propuestas tiene él. Ahí él ve como lo cerrado en el código genético, lo cerrado y lo abierto en el código genético. ¿Qué es esto de lo cerrado y lo abierto en el código genético?
hay cosas que no se pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, él dice, por lo tanto, a eso él le llama lo cerrado. Entonces, eso no es modificable. Entonces, todo ser humano, de por sí, todo ser humano pues tiene un cerebro, tiene dos ojos, un sistema respiratorio, tiene dos manos, dos pies, 20 dedos entre manos y pies. Y esas cosas no cambian a no ser que haya una malformación, algo que no esté bien. Pero dentro de los parámetros normales de cualquier ser humano y de su desarrollo, eso existe y eso no cambia. Entonces, hay otras cosas que sí son, eh, digamos, lo abierto en el código genético. Entonces, esas cosas que son abiertas en el código genético son rasgos modificables. Es decir, lo anterior era inmodificable porque eso no se puede dar de por sí. Repito, a no ser que haya una malformación, algo que no esté dentro de los parámetros normales de desarrollo. Entonces, estos rasgos modificables que sí se pueden cambiar, que pueden variar, son, por ejemplo, la capacidad para la vinculación emocional, la capacidad para ser inteligentes y la capacidad para aprender a hablar, entre otras, entre otras. Entonces, eh, la capacidad para la vinculación emocional, eso va a depender de lo que aprendamos, de lo que nos enseñen. Es verdad que hay cierta predisposición del ser humano a realizar todas estas actividades. Eh, pero indudablemente la cantidad o la capacidad va a variar de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestras enseñanzas, de acuerdo a las influencias medioambientales. Entonces, estas capacidades modificables, por ejemplo, para ser inteligente, es decir, sabemos que hoy en día existen lo que se llaman los estímulos que son muy importantes para desarrollar la inteligencia. Entonces, todos nacemos con un grado aceptable para llegar a desarrollar nuestra inteligencia humana. Pero ¿qué pasa si no existieran esos estímulos, digamos, enseñanza, ¿no? Eso que nos presta el medio ambiente para desarrollar la inteligencia, como puede ser la misma escuela o, digamos, ciertos estímulos en casa, ciertos entrenamientos, etcétera. Entonces, ¿qué sería de aquello? Entonces, estaríamos un poco limitados. Entonces, eso tiene una gran influencia y es muy abierto. Entonces, por ejemplo, la capacidad para aprender a hablar, también otro ejemplo. Eh, todos nacemos con esa capacidad, es decir, de poder aprender a hablar. Está escrita en nuestro código genético, pero si no hay un entrenamiento una vez que un niño nace, si no escucha hablar, si no escucha los fonemas, no los puede repetir. Entonces, el individuo va a repetir verbalmente aquello que escucha. Entonces, aquí hay ciertos rasgos modificables en el sentido de que podrían ser más o podrían ser menos, entendido como que todos no tenemos la misma capacidad. Entonces, esos rasgos genéticos están abiertos a que podrían ser muy mínimos o pocos, y hay otros que podrían ser muchos dependiendo, repito, de esas interacciones, de esas experiencias que el niño en este caso pues va teniendo a medida que va interactuando con el mundo, con la sociedad, con su entorno. Entonces aquí hay este perfil madurativo pues va a depender de muchas cosas. Como dice Jacob, hay cosas que no se pueden cambiar, como que la persona nace con un cerebro, con dos manos, con dos pies, pero hay otras capacidades para desarrollar ciertas habilidades y ciertos entrenamientos que no son para todos iguales. No están puestos ahí de decir, bueno, el ser humano va a desarrollar su capacidad emocional de esta manera o hasta aquí. Eso va a depender, eso está muy abierto dependiendo de las experiencias.
Entonces continuamos con la heredabilidad de los rasgos psicológicos individuales. Entonces, aquí depende de algunos factores que son muy importantes a la hora de tener en cuenta. Es decir, hay cosas que se heredan a nivel psicológico, y digo individuales porque aquí ya ponderan ciertos cuestionamientos que de a poco vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, eh, pueden haber relaciones pasivas, relaciones evocativas o reactivas, y relaciones activas o de selección de contexto. Entonces, el ser humano cuando nace, pues es básicamente relación con el medio ambiente. Y la primera experiencia o los grandes influyentes en la vida de un individuo, pues son sus progenitores o sus padres con los cuales vive, independientemente de cualquier situación. Entonces, ahí, por ejemplo, se heredan ciertos rasgos psicológicos. Por ejemplo, cuando los padres han tenido una relación con el medio un tanto pasiva, entonces, por ejemplo, se puede transmitir el hecho de que los progenitores puedan transmitir a sus hijos o al bebé ciertas características psicológicas, por ejemplo, tendencias a la inhibición. La inhibición es como la anulación o la negación de algo, entonces no enfrentar ciertas situaciones. Entonces cuando el ser humano inhibe, de alguna forma lo que está es como aplacando o callando una situación que a veces no es de su agrado. Entonces son situaciones más pasivas, más de negarlas. Entonces estas cuestiones también suelen ser un poco transmitidas y el ser humano pues la va asimilando. Es como por ejemplo, a ver, vamos a poner el caso de que los padres suelen ser a veces un tanto pasivos en el sentido de, vamos a suponer que la madre pues es una madre, por decir, obediente, sumisa, y la hija pues está viendo todos esos rasgos psicológicos en su progenitora. Entonces en este caso muchas hijas suelen copiar involuntariamente este comportamiento psicológico. Entonces esto también se va heredando no solamente a nivel genético, sino que también se va heredando a nivel social. Hay también ciertas relaciones evocativas o reactivas, es decir, relaciones que tienen que ver más con el ser activo, ser propositivo, ser más extrovertido, ¿no? Entonces, por ejemplo, actividades de juegos. Entonces, esas actividades que tienen que ver con los juegos, pues obviamente son más de relaciones de, de tratar de proponer, de tratar de integrarse, y obviamente son de algunas formas rasgos que se van transmitiendo y van moldeando una forma de sentir y de ver la vida. Luego vienen también otras relaciones activas o de selección de contexto. Eh, Selección de contexto es un poco caminar o mirar hacia lo que a uno le hace sentir un poco más cómodo. Por ejemplo, un niño inhibido, es decir, un niño, digamos, un niño extrovertido, perdón, introvertido, un niño tímido, siempre va a preferir tener a su lado a compañeros que no sean hiperactivos. Es decir, en otras palabras, preferirá acercarse a aquellos niños que son como él, a sus semejantes. Entonces, por eso ustedes verán en la escuela que los dos niños, los que son más hiperactivos, pues, por decirlo así,
suelen juntarse, y los niños más calladitos pues también suelen intuitivamente buscarse y compartir para sentirse mejor, para sentirse más identificadas, como una identificación. Entonces, digamos que el ser humano, por lo tanto, va estableciendo relaciones de concordancia de acuerdo a ciertos puntos importantes de su personalidad. Digamos que se va acomodando como a ciertas formas de pensar y de ver la vida. Se va ajustando a los parámetros de comportamiento que son parecidos al suyo. Y eso lo vemos, por ejemplo, también en la escuela, ¿no? Entonces, o los amiguitos de alguno de nuestros hijos. Entonces, eso es importante establecer. Luego, recuerden que esto es una síntesis, un poco para poner en contexto el tema, para que tengan ustedes una idea general. Obviamente ustedes tienen que leer este contenido, este compendio, para que puedan ampliarlo, enriquecerlo y entenderlo mejor. Vamos a ver ahorita otro tema, que es la sincronía y la heterocronía. Es decir, la sincronía es como lo que todo es igual, ¿no? Y heterocronía es un poco lo que es más diverso, en el sentido de que se manejan conceptos un poco diferenciados. Entonces, hay cuatro propuestas de acuerdo a lo que establece este concepto. Primero, hay cambios cualitativos a lo largo del desarrollo. Hay cambios cualitativos a lo largo del desarrollo. Entonces, eso permite ver un poco hasta qué punto, eh, cuando hablamos de cambio, se hace presente un poco la heterocronía, es decir, se van dando cambios que a lo mejor hacen que el ser humano o el individuo vaya adquiriendo nuevas formas de comportamiento. Entonces, eso es una idea que tenemos que tener presente. Entonces, se puede hacer desde el punto de vista sincrónico. Dice, en cada estadio, es decir, cuando hablamos de estadio, hablamos de un proceso eh, o etapas, para ser más preciso, etapas, ¿no? Etapas o estadios. Eh, en cada estadio los contenidos son homogéneos. Por ejemplo, vamos a recordar a Piaget. Él habla de 4 estadios o etapas del desarrollo. La primera, la sensorio-motriz, por ejemplo. Entonces, ahí hay una etapa o un estadio donde vemos que el niño hasta los 2 años, básicamente su aprendizaje es sensoriomotor, es decir, está aprendiendo a manejarse mediante su cuerpo, ¿no? Aprender a moverse, aprender a ver a reconocer ciertas cosas y aprender a tocar, a ver. Entonces, básicamente su formación es esa. Entonces, por eso dicen que en cada estadio los contenidos son homogéneos, en el sentido de que se considera de que todas las etapas o todo niño que pase por un estadio o una etapa, todos su comportamiento, por decir, van a ser similares. Luego, eh, la secuencia de estadios es siempre la misma, entonces es repetitiva, ¿m? Es repetitiva. Y por último, los estadios superiores suponen la integración. Aquí no es, perdón, aquí no es supone, sino supone la integración y superación de los logros anteriores. Por ejemplo, eh, luego de la etapa de sensorio motriz, viene la etapa preoperacional. Entonces, estamos citando como por ejemplo, poniendo de ejemplo a Jean Piaget. Entonces,
Cuando pasamos al otro estadio, a la otra etapa, lo único que se hace es, se integran un poco de los logros adquiridos en el estadio anterior. Entonces, eso que se ha adquirido en la etapa, por ejemplo, preoperacional, eh, perdón, en las sensoriomotriz, por ejemplo, se van a integrar en la otra etapa que es eh, en este caso, la etapa de las operaciones concretas. Entonces, recordemos un poco, etapa sensorio-motriz, etapa preoperacional, etapa de las operaciones formales, etapa de las operaciones concretas. Entonces, cada una, cuando pasamos a la segunda, lo único que hace es que lo aprendido en la primera etapa se integran con lo que va a venir en la segunda. Cuando pasamos a una tercera etapa, se integran lo que he aprendido en la primera, en la segunda, y vale un poco esto para moverse en la tercera etapa. Y cuando pasamos a la cuarta etapa, tanto la primera, la segunda y la tercera hacen que se integren eso que has aprendido para que yo pueda desarrollar esa cuarta etapa. Eso poniendo como ejemplo las 4 etapas de Jean Piaget. Pero podríamos hablar de otras etapas consideradas por otros psicólogos y básicamente no, sería más o menos, llevaría la misma tónica, ¿no? Entonces aquí hay, ante estas 4 propuestas también hay una hipótesis contraria, es decir, algo que dice que no es así. Entonces dice aquí que los hechos psicológicos no tienen un desarrollo sincrónico, son independientes y heterócronos. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que cada ser humano, cada individuo, no va, por mucho que pase por una etapa llamada sensorio-motor, todos los niños no van a actuar, a sentir y a aprender de la misma manera, sino que están dentro de ese proceso, pero su aprendizaje es muy independiente. Y aquí se ponen como ejemplo los vagones de un tren, ¿no? Es decir, los vagones de un tren, sí es verdad que llevan un mismo hilo conductor, pero son independientes en su contenido. Entonces, llevan a ir en su propia trayectoria, por ejemplo, y cronología también. Entonces, por mucho que vayan atravesando una misma etapa durante un mismo tiempo, cada cual tiene experiencias nuevas. Y así como en los vagones, en el contenido hay, cada cual lleva sus cosas dentro, aquí también, ¿no? Entonces, hay también esta discrepancia y esta dicotomía en el sentido que estamos explicando. Entonces, hay otro concepto muy importante que es la continuidad y discontinuidad, es decir, continuidad en el sentido de que cuando uno va creciendo va afianzando su personalidad, es decir, se va pareciendo más a uno mismo. Y hay una discontinuidad que a medida que pasa el tiempo uno se da cuenta que la persona cambia. Es decir, la persona que uno conoció hace algunos años ya no es la misma, ya no piensa igual, ya no ha cambiado mucho, uno dice desde el punto de vista psicológico. Y hay otras que básicamente no han cambiado, es decir, han afianzado a aquella persona que nosotros hemos conocido hace algunos años atrás. Entonces aquí hay una pregunta muy importante. ¿Predomina en nuestro psiquismo el cambio o la continuidad? Bueno, eso va a depender de muchas cosas, ¿no? Entonces, como primera idea es, cuanto más próximas sean las edades que se consideran, es decir, que se consideran en el estudio, y cuanto más parecidos sean los contenidos que se comparan, va a haber una continuidad. Es decir, cuando hablamos de proximidad, quiere decir que, bueno, un niño o un individuo de 8 años con un individuo de 10, va a haber una continuidad en el sentido de que no va a cambiar mucho. Las edades sean más continuas, sean más próximas, más unidas. Pero si voy a comparar una edad de 8 años con un 9,28, obviamente hay ahí como una discontinuidad. Por lo tanto, suele haber continuidad
entre las edades que son más cercanas. Y también los contenidos que sean parecidos. Entonces, ahí vamos a tener una continuidad. Entre mayor sea el distanciamiento de las edades, como acabo de decir, como segunda idea, y contenidos más alejados entre sí. Cuando hablamos de contenido estamos hablando de temas, ¿no? De temas que podemos analizar. Entonces ahí la continuidad como que va a disminuir, va a darse una discontinuidad más bien. Entonces, como tercera idea, el mantenimiento de los rasgos del perfil se pueden acentuar o modificar. Entonces, esto da lugar a la discontinuidad en todo caso. El mantenimiento de los rasgos de perfil. Entonces, se pueden acentuar y a la medida que se van acentuando, suele haber cierta discontinuidad porque nos vamos alejando de ese ser, digamos que original, y de ese ser que en un principio actuó y pensó de una manera. Entonces, en todo individuo hay una continuidad y hay una discontinuidad. Depende de lo que nosotros querramos analizar. Depende de muchos de esos factores que nosotros tenemos que tener presentes, ¿no? Es decir, cuando nosotros comparamos a un individuo próximo a su cercanía de años, ¿no? Cuando hemos visto a alguien de 15 y luego vamos a los 16, pues obviamente no ha habido muchos cambios. A no ser que, bueno, obviamente hay excepciones en las cuales pues ahí también hay una experiencia muy fuerte de vida que a lo mejor cambió nuestra forma de ver la realidad, ¿no? Entonces aquí también, aquí tenemos por último, eh, unos métodos y diseños para la investigación evolutiva, es decir, qué instrumentos necesitamos para la investigación. Entonces aquí, por ejemplo, eh, tenemos algunas, como en cualquier método investigativo, también tenemos nuestros métodos. Entonces tenemos la observación sistemática. Estamos observando el comportamiento del ser humano en su estado natural, generalmente. Recordemos un poquito aquí a Arnold Hessel cuando él inventa la famosa cámara de Hessel para tratar de observar a niños en su estado natural, de manera que los podamos ver sin que ellos sepan que están siendo observados para que se comporten de manera muy natural. Entonces, un ejemplo de esta observación lo podemos encontrar ahí. Entonces, se trata de observar, se trata de ver ciertos comportamientos, ciertos rasgos que nos permiten ir diseñando algún patrón de comportamiento en el individuo. Aquí también hay estudios como métodos psicofisiológicos. Entonces, se trata de ver cómo actúa un individuo ante cualquier estímulo, ante cualquier situación. Por ejemplo, vamos a suponer aquí que vamos a ver cómo responde un niño ante el alejamiento de su madre. Entonces el niño, la madre lo deja y entonces vamos a ver cuál es la reacción. Si llora, si no, si sufre. Entonces ahí vamos a ver algunos de estos comportamientos ante cualquier situación. Resolución de problemas estandarizados, es decir, a todos voy a poner un problema. Cuando digo un problema es, vamos a suponer que yo digo, todos tienen que tratar de dibujar con estos materiales que a todos se les va a dar. Entonces, las mismas reglas, las mismas limitaciones para todos. Entonces, vamos a ver cómo responde cada cual. Entonces, resolución de problemas estandarizados. Luego vienen las entrevistas clínicas, que son, valga la redundancia, entrevistas con un formato más o menos previsto, donde
el especialista, el médico o el tratante va a dirigir hacia su entrevistado o paciente. Entonces, suelen ser entrevistas semiestructuradas, teniendo como fundamento de que podría ampliar, puesto que se tiene cierta hipótesis, entonces suelen darse preguntas que no podrían estar dentro de lo estandarizado. También tenemos nuestros cuestionarios, test, autoinformes, que de eso, bueno, conocemos un poquito más. Luego vamos a ver los estudios de casos particulares. Eh, Vamos a ver tal caso recurriendo un poco a su vida pasada, es decir, tratando de englobar toda la experiencia de ese ser humano. Luego, y luego también podemos ir a las descripciones etnográficas, es decir, de acuerdo, vamos a analizar a un individuo de acuerdo a su ubicación geográfica, ¿no? A su etnia, es decir, a su ubicación, a su entorno. Entonces, también podemos analizarlo ahí desde el punto de vista cultural, desde dónde está, en qué cultura se encuentra, en qué cultura se encuentra, cuáles son los rasgos particulares de esa etnia, de ese lugar en concreto, temperatura, todo eso cuenta, la lengua, la alimentación, entonces avances tecnológicos, bien, algún sinnúmero de cosas importantes a la hora de hacer unas descripciones de, de un individuo tomando en cuenta sus costumbres, sus tradiciones, etc. Entonces, como ven, aquí hay unos métodos de diseño para la investigación evolutiva que muchos investigadores han desarrollado. Entonces, fíjense ustedes, esto de la psicología evolutiva es una cosa bastante compleja y a la vez interesante porque nos permite ir diseñando eh, actividades que permitan un poco ver y conocer y afianzar ciertos conocimientos que nosotros tenemos del individuo. Entonces, por último, existen dos tipos de diseños evolutivos, el diseño longitudinal y el diseño transversal. Entonces, aquí el diseño longitudinal trata de que se estudia los mismos sujetos a lo largo del tiempo para analizar su cambio. Es decir, eh, a una misma persona la estudias o la analizas en lo que respecta, pues bueno, de cuando nació, cuando llegó a los 5 años, cuando llegó a los 10, a los 15, a los 20, e ir investigando sobre sus experiencias y ver el grado de cambio que pudo haber tenido desde un inicio. En algunos casos el cambio es más drástico y en otros pues no tanto, porque a lo mejor el uno se quedó viviendo donde siempre vivió desde pequeño y el otro a lo mejor emigró, tuvo otras experiencias, tuvo otros roces culturales, entonces a lo mejor hubo un cambio más drástico. Entonces ese es el diseño longitudinal a las mismas personas, ¿no? Durante un determinado tiempo de sus vidas. Y luego viene el diseño transversal, que son a sujetos diferentes, pero con las mismas edades. Aquí es un poco estudiar a sujetos distintos, por ejemplo, en la edad de 5 años, a muchos sujetos distintos, pero a los que tengan 10 años, o a muchos sujetos, distintos sujetos que tengan 20 años. Entonces se trata de ver aquí los cambios ligados a la edad. Entonces vamos a ver qué situaciones se dan a los 5 en muchos individuos, qué situaciones se dan a los 10, qué situaciones se dan a los 20, qué cambios hay. Entonces, ahí hemos tenido dos formas de hacer un diseño evolutivo, ¿no? Para estudiar. Entonces, esos son los instrumentos eh, que utiliza un poco esta interesante oficio de la psicología evolutiva, esta ciencia, ¿no?
que es importante establecerla para ir conociendo, analizando y cambiando ciertas cosas que se podrían cambiar para mejorar la convivencia armónica de cada individuo en sociedad. Entonces, esto ha sido una síntesis de la temática. Espero que, bueno, algo haya aportado en ustedes este comentario. Igual eh, lean, lean, lean esto que es muy importante. Y bueno, ya saben ustedes que nos estaremos viendo en las próximas clases. Hasta la próxima semana. Pasen bien.